Estimados, bienvenidos a la ayudantía, a la primera ayudantía de la PEP 2, que corresponde a la teoría del productor parte uno, que vamos a hablar sobre la producción. Luego una segunda ayudantía para la PEP 2 va a ser con respecto a costos y la tercera debería ser de ejercicios. Entonces la idea es pasar todos los conceptos principales para que estén interiorizados, puedan ir estudiando. Y cualquier consulta se puede realizar, recuerden, al correo. Ahí están todos los oyentes disponibles para responder sus consultas. Bueno, entonces partimos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la función de producción, los factores productivos, el óptimo técnico y máximo técnico. También vamos a ver el producto medio y marginal. Vamos a ver la ley de rendimientos marginales decrecientes. Y para terminar, la tasa marginal de sustitución técnica, que es donde surge el óptimo del productor. Entonces vamos a entender que vamos a tener una función de producción, como vemos, un Q, vamos a asociar a la producción Q, donde la producción la vamos a definir como el proceso de conversión de materias primas mediante factores productivos en bienes que pueden ser comercializados posteriormente en el mercado. ¿Ya? O sea, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del productor, desde el otro lado de la vereda. Si en la PEP 1 vimos la teoría del consumidor, que es el quien compra, ahora vamos a ver el quien vende. ¿Ya? ¿Ok? Entonces vamos a tener distintas funciones de producción. Por ejemplo, acá en la presentación tenemos dos tipos diferentes. Aquí nosotros decíamos que para convertir las materias primas en un bien necesitábamos factores productivos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué factores productivos estamos, a qué le llamamos factores productivos? Entonces, por ejemplo, acá lo que podemos apreciar que L, aquí hay un factor productivo. El factor L se llama factor productivo del trabajo. ¿Ya? Cuando nosotros entonces vamos a asociar a L, va a ser trabajo. Ahí, trabajo. Cuando nosotros nos encontremos con funciones de producción que además de la L tengan la letra K, con este caso, K, vamos a hacer referencia al factor capital. Entonces vamos a hacer referencia al factor capital. Entonces tenemos el factor trabajo y el factor capital. Bueno, el primero de ellos, o sea, el factor trabajo, lo vamos a asociar principalmente a los trabajadores, a la cantidad de trabajadores. Y el factor capital lo vamos a asociar a la cantidad de máquinas que tiene la empresa. Bueno, entonces ya sabemos que hay distintas funciones de producción. ¿Por qué ahora hay que preguntarse por qué surgen estas diferencias? ¿Por qué esta función solamente depende de L y esta función depende de K y L? Entonces esto depende del horizonte temporal. Entonces, aquí tenemos el horizonte temporal. Cuando nosotros tenemos solamente un factor como variable, que es principalmente el factor trabajo, como es la primera ecuación, nosotros lo asociamos a que se encuentra en una función de corto plazo. ¿Ya? Entonces esto podemos decir que está en un horizonte temporal de corto plazo. Y cuando están los dos factores como variables, lo asociamos a un largo plazo. Y ahora la explicación es por qué asociamos a corto plazo y a largo plazo. Porque en la realidad, uno en la empresa a corto plazo lo más probable es que pueda despedir gente y pueda contratar gente, que es el factor L. Pero es difícil expandirse al corto plazo en términos de máquinas, de capital. Por eso, se asume que al corto plazo solamente varía los trabajadores y las máquinas quedan constantes.
Y a largo plazo se pueden variar tanto máquinas como trabajadores. Esa es la noción que tiene en la función de producción en conjunto con los factores productivos y el horizonte temporal. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que entender. Bueno, ahora vamos a borrar esto. Ya que entendemos lo que es la función de producción, entendemos los factores productivos, entendemos lo que es producción y entendemos el horizonte temporal. Bueno, también podemos definir que la definición clásica de función de producción es que indica el máximo nivel de producción que se obtiene con cada combinación posible de los factores productivos, ¿ya? Esa es la definición formal. Ahora bien, vamos a volver aquí al... Aquí tenemos el puntero láser ahora. Vamos a ver qué son los productos medios o la producción media y qué es la producción marginal. Bueno, la producción media se define como el promedio que produce cada trabajador o cada máquina, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, un trabajador en promedio produce 10 unidades del bien. Perfecto. Yo puedo decir también, la máquina produce en promedio 3 unidades del bien. Perfecto. ¿Ya? Entonces, este es producto medio, pero aquí está en función de L. Entonces, cuando yo digo producto medio de L, lo que yo estoy diciendo es la producción media de cada trabajador. Ahora, si yo pusiera producción media de K, es la producción en promedio de cada máquina. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, ahora, en términos de producción marginal, recuerden que marginal hacemos referencia a una unidad adicional. Entonces, cuando decimos producción marginal de L, lo que estamos diciendo es cuánto es la producción adicional cuando se aumenta en una unidad del trabajador. Es decir, si aumento en un trabajador en la empresa, ¿cuánto es lo que me agrega en producción? ¿Ya? Esa es producción marginal de L. Ahora, si yo digo producción marginal de K, lo que yo estoy diciendo es cuánto aumenta o cuánto es la producción adicional cuando se aumenta en una unidad de máquinas, ¿ya? Es decir, si yo compro una máquina adicional a la empresa, ¿cuánto es la producción que me adiciona? Esa es la producción marginal, en términos marginales, del margen, ¿ya? Ahora vamos a hacer unos cálculos para ir viéndolo también de forma matemática. Nos vamos a acordar que la función de producción era Q igual a 100L más 30L cuadrado menos 4L cubo. Esa era la función que teníamos en la primera diapositiva y que la vamos a usar como ejemplo para poder calcular. Entonces, para obtener la producción media de L, lo que hay que hacer por ecuación o por fórmula es la función de producción dividida en L. Entonces, dividiendo por L esta expresión, me queda 100 más 30L menos 4L cuadrado. Ahora, si yo quiero obtener la producción marginal de L, es la derivada de Q con respecto a L. Si nosotros obtenemos la derivada de Q con respecto a L, me queda 100 más 60L menos 12L
L cuadrado. Entonces, ¿qué hicimos? Producción media es la función de producción partió en el factor productivo. Entonces, si yo producción media de K, sería la función de producción dividido en K. Ahora, la producción marginal de L es derivar la función de producción con respecto a la variable. En este caso, derivarla con respecto a L. ¿Ya? Recuerden, cuando está elevado a una exponencial, el exponente baja aquí multiplicando y se le resta 1 al exponente. Por eso queda de esta forma la producción marginal. Ahora, ¿para qué más servir las producciones medias? Aquí, por ejemplo, si me dicen, ¿qué pasa cuando quiero incorporar mi trabajador? Ya, por ejemplo, si me dicen, ¿cuánto en promedio produce cada trabajador si es que yo tengo, mira, si yo tengo 10 trabajadores, no, pongámosle menos, a ver, pongámosle, bueno, no me aparece aquí, ahí, espérense un poquito. Supongamos que yo tengo 9 trabajadores. Si yo tengo 9 trabajadores, vamos a usar la calculadora. A ver, lo más probable es que estas funciones son crecientes y decrecientes en un aspecto, entonces tenemos que ver el lado positivo. Vamos a ver un número más fácil porque no encuentro la calculadora. Vamos con el 1. Si yo tengo un trabajador, ¿cuánto producción media tengo? Sería 130 menos 4, ¿cierto? 126. Eso es lo que me produce en promedio con un trabajador. Con L igual 2. Con L igual 2 sería 100 más 60 menos 16, ¿cierto? 144, si es que no me equivoco. El promedio me produce 144 cada trabajador. ¿Ya? ¿Cómo se puede verificar esto? Si yo después reemplazo en esta función, por ejemplo, con el 2, me da 100 más 4 por 30, 120, 220. 220, bueno, ahí hay que calcularlo, pero hay que reemplazar los números, ¿ya? Ahora en 120, 200, por aquí 200. Y si reemplazamos con L igual 1, por ejemplo, lo reemplazamos con L igual 1 aquí en la función de producción, me queda 130 menos 4. 130 menos 4 es 126. Ya. Entonces está bien, porque yo digo que en promedio cada trabajador me produce 126. Pero si yo tengo un trabajador, la producción total de la empresa es 126. Se verifica, ¿cierto? Ahora, si yo... Uy, se me borró todo. Bueno, la cosa es que si ustedes reemplazan el factor de L en la ecuación, en la función de producción, le va a dar, les tiene que dar coherente en lo que produce en promedio cada trabajador con la producción total. ¿Ya? Eso es lo que quería decir. Bueno, ahora vamos a lo que es... Vamos a ir de aquí. A lo que es el óptimo técnico y el máximo técnico. El óptimo técnico se define como el punto de producción en la cual se utiliza la mínima cantidad de recursos o factores productivos, ¿ya? Pero es el mejor punto de producción, ¿ya? Se maximiza la producción en minimizando la cantidad de recursos. En cambio, el máximo técnico le definimos como el punto máximo de producción dadas las condiciones, o con las condiciones dadas, también dicho de otra manera. ¿Cómo se define el óptimo técnico? De partida, el óptimo técnico se define como la producción marginal igual a la producción media.
Y el máximo técnico se define cuando la producción marginal es igual a cero. Donde tenemos las dos ecuaciones. Con las ecuaciones que teníamos arriba, que se borraron, nos da que despejando L, despejando L porque queda todo en función de L, nos da con L igual 4. Y acá, igualando la producción marginal a 0, nos da L igual 6. Fíjense, este L en realidad era 3,75, pero como son trabajadores y aquí son variables enteras, 3,75 tiene que ser 4, pero no se pueden tener 3,75 trabajadores, ¿ya? Una acotación. Entonces, cuando nos preguntan cuál es el intervalo eficiente de producción, se encuentra entre el óptimo técnico, que son 4 trabajadores, y el máximo técnico, que son 6. Entre este intervalo es conveniente producir con L trabajadores, entre 4 y 6, según la función de producción que nos dieron. ¿Ya? Entonces, recordar, el óptimo técnico es el mejor punto de producción y el máximo técnico es la máxima producción que se tiene. Y entre este intervalo, que se obtiene igualando la producción marginal a la producción media, y aquí la producción marginal igual 0, es el intervalo eficiente de producción. Y ahora vamos a ver lo último. No, quedan dos quesitas más. Queda la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué nos dice la ley de rendimientos marginales decrecientes? Dice que cuando aumenta un factor productivo, mientras los otros se mantienen constantes, nos muestra que la productividad marginal tiende a ir disminuyendo su incremento, inclusive después es negativo. Entonces, vamos a la tablita, vamos a asumir que estamos en una panadería, ¿ya? Donde acá son los hornos, L son los panaderos, y la producción total en panes, unidades físicas, y la producción marginal, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va diciendo esto? Que a medida que aumenta, aumenta la cantidad de hornos, la producción llega a un punto que se hace máxima. Si dan cuenta, con 0 hornos se produce, aquí deberíamos hacer eh, algunas variaciones en realidad. Aquí no estaría cumpliendo la ley de rendimiento marginal decrecientes porque dice que los aumentos son cada vez menores, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que ocurrir acá? Por ejemplo, si este fue 6, esta producción, no sé, debería ser 14 o 16. Después acá en 5, así fue en 5 en 4, tiene que ser 20, por ejemplo. Pues 23. Después acá 25. Y acá 25. Entonces, ¿cuánto serían las producciones marginales? La diferencia aquí es 6. La diferencia aquí es entre 11 y 16. ¿Cuánto es la diferencia? 5. Acá la diferencia es 4. La diferencia es 3, 2 y 0. Entonces, ¿qué está diciendo? La ley de rendimiento marginal decreciente es que a medida que aumenta un factor productivo, mientras el otro se mantiene constante, los incrementos son cada vez menores, son decrecientes. Claro, porque partimos de 6 a 5, de 5 a 4, de 4 a 3, y de 3 a 2. ¿Ya? Entonces, si nosotros graficamos esto, sería más o menos algo así. Donde aquí se produce la producción máxima, que sería 25. ¿Con cuántos trabajadores? Con 5 máquinas, ¿cierto?
Vamos a poner acá con 5 máquinas. ¿Ya? Y después empieza a decrecer. Lo más probable es que después la producción total sea, no sé, 24, 22. ¿Y por qué empieza a decrecer? Porque tenemos la misma cantidad, fíjense, podríamos tener la misma cantidad de trabajadores, pero para cada vez más máquinas no tendría sentido, ¿cierto? Porque tenemos solamente 5 trabajadores. Incluso otra forma de verlo es cambiando los factores productivos. Es decir, que este ya no sea acá, sea L, este no sea acá, o sea, no sea L, sea acá. ¿Qué me estaría diciendo? Que a una cantidad misma de hornos, a medida que aumento los trabajadores, no tiene sentido seguir aumentando trabajadores porque tengo solamente 5 hornos y se van a empezar a estorbar en la panadería, generando que disminuya la producción. ¿Se entiende? Y empieza a decrecer. Eso es lo que quería mostrar. ¿Ya? Vamos a recordar, uno de los factores productivos constante y el otro varía. ¿Ya? Y la producción hace esta forma de función. Empieza a ser creciente, pero a tasa decreciente, ojo. Llega a un punto de producción máxima y después empieza a decrecer hasta llegar a cero. Espero que se haya entendido esta tabla. Y por último, es la tasa marginal de sustitución técnica. La tasa marginal de sustitución técnica lo que nos quiere decir es principalmente que o se define como la disposición a sacrificar o a intercambiar un factor productivo por otro. Lo que antes la PEP 1 veíamos sacrificar un bien sobre otro, aquí es sacrificar un factor productivo sobre otro. Por lo tanto, haciendo la analogía con la teoría del consumidor, donde era el precio de X partió en el precio de Y, igual a la producción marginal, a la utilidad marginal de X partió la utilidad marginal de Y, surge esta nueva ecuación que es la de el óptimo del productor, que estos son los precios relativos de los factores productivos y este es la producción marginal del factor trabajo sobre la producción marginal del factor capital. ¿Ya? Entonces, con esta relación nosotros obtenemos el óptimo del productor. Bueno, espero que se haya entendido toda la presentación y la ayudantía en general. Ya la próxima semana debería venir la ayudantía de costos y una tercera de consulta o ejercicios. Así que espero que les haya servido y nos estamos viendo en una próxima ayudantía.